Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos acá al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast con esta reseña que creo que es de las que más nervios nos ha dado por las cosas tan fuertes que dice y porque sí nos marca el inicio de todo esto del Clan Andrade que hemos estado hablando mucho de lo que pasaba en Televisa. Nosotros habíamos dicho que Nación TV era un poquito el origen de esto y la realidad es que el libro que deja expuesto cómo inició todo esto es este de Lo Negro del Negro, que habla del Negro Durazo. Pero para eso tengo la bienvenida de con la siempre querida que dicen que estamos peleados, que mira, somos tan buenos actores que aquí seguimos. Licenciada Maggie, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Estamos un poco peleados, pero trabajo es trabajo, entonces. Nos odiamos, pero igual vamos a seguir hablando Sí, sí, sí. porque hay que trabajar, porque nos paga TV Azteca por un lado y por otro lado Gloria Trevi, y tenemos que seguir, pues, que los dos estén contentos. Es que todos nos pagan. Lo malo es que no sé a dónde hacen esos depósitos porque no he cobrado nada. Pues hay que mantenernos a todos contentos, Maggie, entonces ni modo. Aunque estemos cansados, hay que seguir trabajando. Y ahí les va. El Negro Durazo, para que la gente tenga una idea de quién es la persona que apoyó la carrera de Luis Miguel 100%. Sí, Luis Miguel tiene carrera gracias a este personaje que se llama el Negro Durazo, que además, fue el creador de todas estas fiestas de captar chavitas y convirtió a muchos artistas en delincuentes. Y tuvo romance con mujeres como Olga Briskin y Verónica Castro, según lo que se dice. Para que la gente se dé una idea, esta reseña de este libro es un poco como Nación TV, es un poco como Emma y las otras señoras del arco de Anabel Hernández, y es un poquito el origen es como la versión policíaca del libro de Gaby. Entonces, hay muchas cosas que se hablan de muchos personajes políticos de aquella época, muchas cosas muy fuertes, que no vamos a hablar porque la gente no nos dedicamos a la política, además son personajes que hace mucho tiempo ya no están, pero sí vamos a hablar de lo que a nosotros nos interesa para que lo vayan viendo. Este libro, ¿sabes quién lo escribió? José González, que básicamente era su pistolero, su mano derecha. Que viene también la historia de él, que hay mucho para platicar todo esto, y que para el momento vendió más de 500,000 de libros. Esto también pone un tema sobre la mesa, sobre ahorita lo que está pasando con el libro de Carla y de que lo están queriendo bloquear por lo de autor, que ya Anabel Hernández habló y dijo que no puede ser esto posible, porque nunca la imagen de un producto va a estar por encima del hecho de poder comunicar periodísticamente hechos tan importantes como denunciar cosas que consideras que no están bien. Y este libro es la prueba clara de cómo a través de este libro muchas cosas cambiaron también. ¿Qué te parece, Maggie? Así nomás como te lo estoy presentando. La verdad, yo cuando lo empecé a leer, tengo que decirlo, no lo terminé, y vi que este libro, su primera edición fue en 1983. Creí que no se iban a tocar los temas como tan a profundidad por la época, obviamente. De ahí, o sea, dije, son cosas muy fuertes y en su momento el de Gaby no tuvo tanta distribución justo porque eran cosas fuertes, pues quizá no vamos a encontrar tanta carnita como pudiera ser un libro escrito hoy, y me sorprendió gratamente que sí habla este personaje con nombres y apellidos, pero además me sorprendió que lo habla tan normalizado, el decir yo era esto, llegué ahí así, hice esto, es como qué fuerte, sobre todo eso, tomando en cuenta que es para 1983. Así es. Saludos a toda la gente. Besos y abrazos. No vamos a saludar porque tiene que salir el podcast completito. En esta creo que es una de las reseñas que más ganas me han dado de hacer porque yo, ya sabes, termino emocionado porque empieza a ligar. Ya sabes cómo somos, empieza a ligar las piezas y las vas armando y dices, no puede ser que esto haya pasado. Entonces vamos empezando con esto que dice, lo que nadie se atrevió a decir, legalización secreta del crimen organizado, tortura, robo, fraude por más de 3,000 millones, 5,000 millones de pesos y además control de la prostitución. Todo a manos de el expresidente López Portillo, que era que lo protegía, hizo de este hombre una de las personas más poderosas. Yo diría que es un poco como el Al Capone mexicano, por decirlo de alguna forma.
Entonces, dice el autor de este libro, que este no es un libro, que es una denuncia. Él fue de 1976 al 82 director general de Policía y Tránsito de Ciudad de México, Arturo Durazo Moreno. Era prácticamente analfabeta, se hizo muy amigo del expresidente y creció mostrando sus excesos. Que vamos a ver, nada más, te digo, Luisito Rey, el papá de Luis Miguel, Sí. aquí tuvo que ver todo, y Andrés García. Son dos personajes sumamente ligados. Y además estuvo en la campaña del presidente López Portillo, era jefe de seguridad, y ya desde ese principio sabía que tenía, pues que era arco, por decirlo de alguna forma. Se robó dinero a lo loco porque básicamente él instauró la mordida en el tráfico. Y pobre de aquel que no diera mordida, se lo acababan, podía acabar hasta sin vida. Y también dicen aquí el autor, bueno, si esto roba un jefe policíaco, ¿cuánto robó el presidente? Puso una cantidad aquí de lo que se robó, que hasta me cuesta trabajo decirlo, pero lo voy a decir. 46 billones 780 mil 400 millones de pesos. Sí. Es un montón de 46,780 millones de pesos. Eran demasiados ceros, ya no sabía cómo leerlo. Una cantidad de dinero que ya ni siquiera se nos antoja. Obviamente hay que saber que era de aquellos tiempos, que era todo diferente. Y decía, fíjate nada más esto, que no nos digan con este libro, eso lo está escribiendo el autor, el editor del libro, que no nos digan que esto no vale porque quien lo está escribiendo también era corrupto. Vale exactamente igual, el editor Guillermo Mendizábal Lizalde. Él empieza a platicar, este personaje, si quieres decir algo, Maggie, me interrumpes, ¿eh? Sí, no, te estoy escuchando ahorita. Dice, fíjate, en mi vida de gatillero profesional, o sea, no, ya desde ahí, bueno, como casi ejecutivo bilingüe, le faltó decir, Sí. yo, Pepe González González, autor del presente trabajo, comencé a quitar vida desde que tenía 28 años. Tengo en mi conciencia 50 individuos despachados a otro mundo y gracias a los funcionarios no me quedaron antecedentes penales. Quité vida por órdenes de días sordas. ¿Qué te parece? De hecho, justo a ese punto quería que llegaras, porque él al principio menciona que su intención de escribir este libro es demostrarle a sus hijos, pues, que van a escuchar historias malas de él, de boca de otras personas, pero pues que la realidad es lo que él les está contando. Y después, cuando hace esta, o asevera que tiene 50 personas a las que les quitó la vida, y que fue porque siguió órdenes de otras personas, incluido Gustavo Díaz Ordaz, me da la impresión de que es una manera de decir, o sea, sí lo hice, pero no porque yo quisiera, es que yo era un muy buen trabajador, entonces yo obedecía las órdenes. Y eso me llama la atención porque justo el justificar es lo que lo convierte en un acto de corrupción. Completamente fuera de la realidad, este hombre que Sí, está escribiendo, pero dentro de lo fuera de la realidad dice, sé que igual voy a perder la vida, o sea, sé que, dice, por eso hago esto, también los gatilleros amamos a México, y si no hubiera quitado la vida, me lo hubieran quitado a mí o a mi familia. sí. Que también aquí vemos esta forma de sobrevivir, y vamos a ver ahorita su vida, cómo llegó a esto, que mis compañeros aprendan que sobre la moral de los hombres están las leyes y sobre todo Dios. José González, México 1963. O sea, estamos hablando casi de un santo, del hombre que escribió este libro, que nomás le quitó la vida a 50 personas, pero bueno, ¿a quién le importa? Era un gatillero, pero ¿qué le importa? Apoyó el crimen organizado, pero ¿qué le importa? Acabó con la vida de muchísimas personas, pues ¿qué importa? Apoyó la prostitución, pero ¿qué importa? O sea, hizo fiestas donde las personas eran obligadas, pero ¿qué importa? ¿Sabes qué me recordó? Desde que lo empecé a leer y conforme iba avanzando, me recordó mucho a este otro personaje que ya tampoco está en este plano, por eso lo voy a mencionar, que jugaba el mismo papel, pero para Pablo Escobar, que se hizo muy famoso y que incluso Adela Micha lo entrevistó en alguna ocasión y decía, Adela, yo me reía porque no podía creer que este hombre estuviera viviendo en una realidad alterna, el famoso Popeye, que decía, sí, nosotros y subíamos y bajábamos y entonces yo estaba enamorado, pero el patrón me dijo, quítale la vida y pues yo cumplí porque el patrón es el patrón. Y sentí lo mismo aquí, o sea, sí, ya me arrepentí, pero pues el patrón decía y yo tenía que obedecer. Ese, de verdad, cuando yo empecé a leerlo, porque debo decirlo, yo de El Negro Durazo pues sabía la parte de lo de Luis Miguel, nada más, y sí, que era muy malo, que tenía el Partenón, punto.
Pero ahora veo este paralelismo con este otro personaje, el Popeye, y dice, sí, es que yo lo hacía, pero porque a mí me mandaba el patrón, y sentí que es lo mismo. Pues sí, aquí dice el título, Lo negro del negro, el origen del clan Andrade, y se van a dar cuenta que sí. Dice, él nació en 1928, católico, y le gustaba leer y escribir. Su papá abrió una cantina y lo apuñalaron por la espalda, y el papá falleció cuando él tenía solamente 1 año de nacido. Entonces su mamá no tenía cómo trabajar y se los llevó a todos a la capital, a sus hermanos, trabajando de cocinera. Eran españoles sus papás. Crecimos cuidados por amistades, o sea, no tenían la imagen paterna, materna, porque estaban básicamente regados para que la mamá pudiera trabajar y subsistir. En cuanto pudieron, sus 2 hermanas trabajaban de empleadas domésticas y ellos trabajaban, él y su hermano trabajaban en una panadería. Dice que el dueño le rompió la quijada con una discusión que tuvo con él. O sea, desde ahí estamos viendo cómo sufrió de violencia, de abandono. Es un poquito saber cuál era el perfil de él. Y empezó a trabajar revendiendo boletos afuera de la Plaza de Toros México. O sea, se volvió revendedor desde muy chico. Ya empezó ahí como a tener como contactos con el crimen. Aquí le agradece muchísimo, fíjate, Maggie, le agradece muchísimo al ingeniero José Favela Ramírez, que se los llevó a todos a su casa porque se casó con su hermana de 15 años. Lo pensé y dije, si ya era el ingeniero, por lo menos 23 años tenía. Y la Sí. hermana dice que, él lo dice, que tenía 15 años, porque del ingeniero no dice la edad, pero de la hermana dice que tenía 15 años. Y te das cuenta cómo había conductas tan normalizadas. Sí, sí, sí. Porque además él se casó y tuvo su primer hijo a los 18 años. O sea, tenía 18 años y ya estaba casado con un hijo. O sea, era extrañísimo todo. Dice que un señor, fíjate qué raro esto. Él trabajaba 18 años para poder sacar en un taller mecánico y que un señor en un coche llegaba y lo observaba y lo observaba y lo observaba todo el tiempo, que eso me llamó muchísimo la atención. Decía, bueno, ¿por qué el señor lo estaba observando? Neta, me causaba muchísima curiosidad. Y dice que de repente se acercó y le dio un papel y le dijo que fuera una dirección, el licenciado Urchurutu, que el puro apellido está rarísimo, y llegó y le dijo, tú vas a ser supervisor mecánico de la Contraloría General del Departamento Central. Ten 25,000 pesos y cómprate ropa, cómprate trajes, cómprate cosa importante. O sea, de estar únicamente observando un señor que vete a saber qué intenciones tenía, está rarísimo, pero llegó y le dio así dinero y cómprate trajes y de repente de ser un mecánico sobreviviendo, entró de lleno en todo este mundo. Ajá, es que él, bueno, lo que él cuenta es que pasó de mecánico a trailero y no sé, y hasta que empieza a vender leche y está arreglando el coche y le dice, eres mecánico. Me llama la atención por qué estuvo tanto tiempo observándolo, pero creo que también tiene que ver con el que se estudia a las personas si tienen necesidades, si están en una situación vulnerable, porque además no, él lo que narra, y que en eso yo sí puse mucha atención específicamente, sé que hay otras cosas importantes que se me fueron, pero en eso sí me obsesioné, porque dice, estaba arreglando en la esquina de su casa el coche, no en su casa. Entonces yo me imagino que este hombre pasó mucho tiempo observándolo para ver dónde vivía, cómo estaba vestido, qué carencias tenía, para ver si era una persona vulnerable y por ahí empezar a manipular. Dice Georgette, ¿no habrá sido abusado por el señor del dinero? La verdad, mentiría si no digo que yo también lo pensé. Sí, yo también lo pensé. Muy mal pensado, a lo mejor ya por todo lo que estamos viendo, pero pensé justamente que era todo esto. Cuando este señor que lo llevó, lo corrieron de su trabajo, ya se fue, lo nombraron lo siguió ahí trabajando como ayudante general de Renato Vega Amador, director general de tránsito. Era su asistente de personal y pistolero. ¿Cómo pasó de esto a convertirse en un pistolero, asistente general pistolero, de la nada? De la nada. Él platica que en una ocasión defendió a unos pepenadores que los estaban abusando y que le estaban cobrando de más y esto y lo otro, y que le dieron una golpiza donde básicamente él casi quedó sin vida y que tuvo que aprender a tirar para defenderse. Y dice él, yo tenía un talento natural. En cuanto puse un campo de tiro, yo le daba luego, luego, ¿no? Sí, es que te digo, como que lo que narra lo va justificando y quiero creer que sin darse cuenta, solo que estaba muy normalizado. De pasar de ser un funcionario público, un servidor público, a ser un sicario, porque él después menciona que eso es lo que se convierte,
creo que es parte de esto, que no lo dejó de observar en el momento en el que le propuso el trabajo ahí en la calle, sino que todo el tiempo lo estuvo observando, y entonces este hombre tuvo que haberse dado cuenta que la persona que escribe el libro, que se me olvidó el nombre, José González, tuvo que haber visto que sí era capaz de hacer ciertas cosas por ir escalando. Sí, pero es raro también porque dice que curiosamente así pronto formó un grupo para resolver los problemas suscitados Sí. en 1968. Actuamos, lo pone así entre comillas, para lo de los estudiantes de la Plaza de Tlatelolco del 68, todos los alumnos que se rebelaron y que terminaron quitándole las vidas antes de las Olimpiadas, y dice él que hubo cientos de víctimas, que formó un grupo que se llama Los Halcones, que son muy conocidos, fueron muy conocidos, muy tristemente conocidos, porque básicamente eran unos capos pistoleros que empezaron siendo 100 y que poco a poco fueron subiendo hasta ser más de 1000, pero que estas personas que trabajaban básicamente pues, como delincuentes, se les salió de control porque eran muchos y empezaron todos a hacer como sus mini empresas y salirse y a secuestrar y extorsionar y hacer un montón de cosas. Entonces se les regó el veneno que estaban poniendo con eso. Es que eran como los 007 con licencia para matar, o sea, porque Lo para que eso tú quieras. estaban, pero tenían el permiso del gobierno. 0007, que ahora sabemos que estamos aquí en América Latina y que los 007 aquí se convierten en pistoleros, o muchos de ellos Policía. delincuentes. Sí. Dice que después lo nombraron jefe de seguridad en la Cámara de Diputados, o sea, fue escalando poco a poco del poder. Y aquí viene la historia del negro, de cómo fue que se conocieron y cómo llegaron. Porque dice que lo conoció desde la adolescencia y que el negro desde la adolescencia ya era un golpeador, que era golpeador y que era de los tramposos, que golpeaba por la espalda y que decía que sí, que no. Después se volvió guardaespaldas de un ampón y que vivía solo y en la miseria, el negro Durazo, que iba mucho a cabarets, eso sí, o sea, estaba en la miseria, pero iba a cabarets, se la pasaba todo el tiempo, y que era cobarde y traicionero. Dice que se volvió guarura de Manolo Prieto, que era un ampón de aquel momento, que iba a la casa muy seguido, el negro Durazo, con este ampón, a la casa de la mamá de don Manolo Fábregas, el señor teatro, que se llama Fanny Schiller. Hasta aquí llega esto no viene en este libro, pero hay otro libro, el libro de Gaby, donde se menciona que esta señora Fanny Schiller, mamá de Manolo Fábregas, tenía en realidad una casa de citas donde contactaba a personas o mujeres o actrices del medio del espectáculo con personas importantes, por decirlo de alguna forma. Entonces, de aquí es este primer encuentro con un personaje de la farándula, que en este caso es la mamá de don Manuel Fábregas. Ojo, todo lo que estábamos diciendo aquí tiene que ver únicamente con lo que viene en este libro o que está tomado de otros libros. Entonces el negro empieza a estar muchísimo en contacto cuando era guarura de este señor, porque ya desde aquí vamos viendo el nexo entre un ampón y una mujer que se encargaba del tráfico de menores. Y en el mundo, y cercana al mundo del No, espectáculo. no, pues muy cercana, es el señor teatro, Manolo Fábregas. Entonces de aquí ya estamos viendo este contacto. Que te digo, tal vez hace tiempo no sabría uno, pero hoy con la información que hay, dices, Sí. se está gestando así. El negro se casó con la hermana de otro gatillero y después la abandonó. Entonces ya después le andaban queriendo quitar la vida y ya de ahí estaba metido en problemas. Hasta que terminó con otra señora que resultó ser brava y lo que le sigue, casi igual que él. Manejaba un montón de cosas que ahorita vamos a ver. Fue subiendo poco a poco hasta que ocupó la comandancia en el aeropuerto. Fíjate nada más. Estaba en el aeropuerto, era el mero encargado del aeropuerto, donde instruía contrabando, o la metía contrabando para políticos y grandes personalidades, o sea, personajes de la farándula o de la socialité. Se volvió contrabandista en el aeropuerto y aquí seguimos viendo este nexo entre el medio del espectáculo y demás. También el libro de Cecilia Fuentes habla de la mamá de Manolo Fábregas y sus actividades. Gracias. El libro Mujer en Papel de mi querida Cecilia Fuentes lo dicen tal cual. La mamá de Manolo Fábregas se encargaba de prostituir a las personas de una forma muy elegante, como le estaban diciendo. Era la Ajá. madame. Y siento que sigue pasando, son cosas que se saben, que se sospechan, que se infieren, pero que en realidad no hay manera de demostrarlo. Y en aquella época era mucho más complejo demostrar estos nexos y qué hacían ciertas personas, porque pasaba desapercibido. ¿Quién iba a filtrar fotografías, por ejemplo?
No, si no sí. había los medios. ¿Quién iba a filtrar una nota si estaba tu vida en riesgo? O sea, son muchas cosas que también yo tuve que hacer conciencia porque decía, ¿por qué nadie se enteró de esto? Creo que sí, pero era complicado que se difundiera. No, que aquí vamos viendo cómo se fue tejiendo todo. Fíjate nada más, esto que viene sí me voló la cabeza, no sé si tú llegaste aquí, pero él intervino en la detención en México en ese momento de Fidel Castro y del Che Guevara, Sí. a quienes no solamente golpeó brutalmente, él todo, híjole, esto que voy a decir es muy fuerte, él todo el tiempo presumió que les introdujo un palo de escoba por atrás. Y lo llama calentada, o sea, Ujú. Al Che Guevara y a Fidel, que decía, hasta los ojitos se le botaba a los cabrones y la cerilla se le salía por las orejas. Además de eso, ya era, o sea, este personaje ya era alcohólico y se metía polvo blanco por la nariz muchísimo. Y además de eso, les daba toques eléctricos en los testículos ujú. y hacía algo que se llamaba pozoleada, que era desvestirlos y casi casi ahogarlos hasta que llegaba un punto donde estaban a punto de morir ahogados, o de hecho morían o perdían el conocimiento, los sacaban, les daban alcohol o mezcal para que volvieran a tener vida. Y hasta que confesaban que eran culpables. Bueno, pues así todos íbamos a ser culpables. Es que es como la época de las brujas de Salem. Sí, bueno, la vamos a ahogar, déjenla con piedras en el mar. Si muere, es que era bruja, y si no muere, es que es bruja. Y aquí con esas golpizas que, disculpen mi ignorancia, pero yo creí que de aquella época solo arrastrábamos el famoso tehuacanazo. No, no, no. Ve la Y ver brutalidad. ese, pues claro, ¿quién no se iba a echar la culpa? Pero aparte de hablar de estos dos personajes tan conocidos a nivel mundial, y lo que está confesando es que hubo, los violó. Así, Sí, o sea, en resumen, básicamente y los lo violó contaba con orgullo. y lo contaba con orgullo. Y no había, olvídate de derechos humanos, olvídate de cuidados, olvídate, se vivía en un tiempo en el que no había, estaba todo el mundo completamente indefenso al poder que Sí. llegó a tener esta gente, donde podían hacer lo que quisieran y no había forma de frenarlos. Cada vez iban teniendo más poder y conforme más poder tenían, más imposible se iba volviendo. A él le gustaba bailar danzón con Margarita López de Portillo y es ahí como conoce al futuro presidente. Dice que cuando bailaba con la hermana, pues que todo el tiempo protegía al hermano, que pues como que no era tan trucho para muchas cosas y cualquiera que se metiera con el hermano con la que bailaba, le ponía una moquetiza. Entonces ahí, como era su defensor, ahí se empezó a ser muy, muy amigo de López Portillo. Ya sabemos que después terminaron siendo la dupla trágica. Fíjate Sí. nomás, por bailar danzón con él. Pero aquí va, ay, esto está muy fuerte. Él tenía una técnica para poder, para poder conseguir convencer a las personas, persuadirlas, eh, gente importante, de hacer lo que él quería. Consistía en, los invitaba a lugares grandes, donde les decía, allí está todas las sustancias que quieras, y todas las mujeres que quieras, de todo tipo de mujeres. Tenemos como las más baratas, las que se venden, las famosas, las celebridades, y hacían orgias, Y sin importar la edad, que sin eso no lo importar. menciona, pero yo estoy segura que sí. Que esto tiene mucha relación con lo que ya hablaba, por ejemplo, en Nación TV y muchos otros libros, de estas fiestas que se hacían, donde el medio del espectáculo, la política, el crimen organizado se reunían, y a partir de este intercambio de favores de todos con todos, es como se conseguían las cosas o como se llegaba a negociaciones. Entonces, obviamente, como era, así como tenían que conseguir las sustancias tóxicas y tuvieron que Ujú. terminar relacionándose con el crimen organizado, también tenían que conseguir chavitas. Y ahí es donde Y empieza el proceso de captar, que ahorita vas a ver cómo empezaron. yo llegué hasta esta parte y es que hice coraje, porque vemos cómo siempre la mujer ha sido moneda de cambio, Sí. pero contrario a nuestra moneda, entre menos denominación, por decirlo de alguna forma, tiene más valor. Y decir tan a la ligera que lo utilizaban para cerrar negociaciones. No, porque además él ya manejaba todo lo que tenía que ver con la prostitución Sí. en el país, en Ciudad de México en especial, pero en el país. Entonces, obviamente, comercializaba mujeres así de fácil.
en todos Sí. los niveles y de todas las formas posibles. Por eso le pongo aquí que es el origen del clan, porque pues, necesitaban reclutar muchas chavas y era como, había diferentes niveles, y era como gente no tan poderosa, metían personas o chicas que tal vez se dedicaban a eso o eran captadas de otros lugares, muy jovencitas, pero cuando eran mucho más importantes, pues había otro tipo de personajes que tenían más que ver con fama o con belleza, que es mucho lo que está mencionando Anabel Hernández en sus libros últimos, y que aquí estamos viendo cómo fue que inició todo esto. Dice que comenzó a trabajar con él y que ya no se despegó ni un minuto. Y dice que siempre, que a donde iban, en cualquier lugar donde iban, se les recibía con polvo blanco y decía él, con carne para el hambriento. O se Ujú. hace mujeres. Que Pero después mira, también salió que también eran hombres. Pero bueno, este libro habla de mujeres. sí, en este libro habla de mujeres, pero sí se ha hablado de hombres, eso sí lo recuerdo. Pero decir mujeres generalmente nos remite a personas adultas. Y creo que él se refiere aquí a mujeres en general, Sí, sexo porque femenino. son niñas, adultas, y ninguna, ni niñas ni adultas, creo que estuvieran en la capacidad de dar el consentimiento. Y vemos lo importante que es el hecho de que hoy contemos con una ley de trata de personas, porque lo he dicho en otras ocasiones, no es nada más el caso de las víctimas de Sergio Andrade, hay muchos casos, Pero estás muchos. hablando de que en estas fiestas, donde había menores que captaban de sabe qué lugares, Ujú. inclusive las del medio del espectáculo que también eran captadas para hacer todo esto. Yo sí digo que, o sea, sí, qué mal este hombre, obviamente, qué malos que captaban, pero qué mal toda la gente que asistía a esas fiestas. O sea, ¿en qué estaban pensando? Porque finalmente era multitudinario el asunto, en estar en un lugar donde había menores, porque también sabes qué pasa, Maggie. Lo que vas dándote cuenta con esto es que cualquier persona que le dijera no a cualquier cosa a este señor, Sí, se acabó. formaba parte de la lista de los 50 a los que despachó este hombre. Sí, tenía impunidad en un nivel Sí. máximo. Entonces era imposible decirle que no. Hay una entrevista que hizo Manuel Flaco Ibáñez con Jordi Rosado, que esa no viene en el libro, obviamente, la estoy platicando yo, donde él platica que el negro Durazo, que a todos los tenía surtidos de sustancias, a todos los cómicos. Y que de repente cuando iba a hacer una fiesta, que no importaba que estuvieran ellos en obras de teatro, sabías que venían por ti porque venían los escoltas, y era, te vienes ahorita. Pero déjame terminar por lo menos el primer acto, no, te vienes ahorita. O sea, imagínate nada más estos personajes que pues, estaban ya completamente vendidos por la cantidad de sustancias que les regalaba. El hecho de decir, quiero una fiesta, deja la función de teatro ahorita y te vienes con nosotros a hacer lo que estábamos haciendo. Es que es lo que hablábamos yo sé que suena exagerada la comparación, pero ¿por qué nosotros no aceptamos estar de parte de absolutamente nadie, sino únicamente de lo que nosotros creemos y no vendernos con nadie? Porque así aceptes un chicle o, no Un sé, chicle. 10 millones de dólares, es lo mismo, ya te vendiste. Y ya, hoy no quiero, Poncho, hoy no transmitimos porque yo voy a ir a una fiesta y Poncho dice, yo me voy a ir a cenar, órale, va, hoy no transmitimos. Pero si estuviéramos vendidos, entonces solo imagina lo que esta gente, porque además estaban vendidos a través de una adicción, que sabemos que son enfermedades, los tenían completamente controlados. Sí, iban a una fiesta, se les hacía divertido, otra fiesta, empezaban, pues Sí, esto es leve, una borracherita, pues, ay, hay hierbita, hay polvitos, hay, y terminaban todos envueltos en esto. O sea, esa entrevista con el Flaco Ibáñez, con Jordi, está impactante. no la he visto, la voy a ver. Porque estaban mencionando esto. El presidente compró unos terrenos para hacer unas cabañas tipo Alpes suizos, las pagaba a muy buen precio a las personas que estaban ahí y les decía, ¿sabes qué? Además de que te va a pagar a muy buen precio los terrenos, pues voy a meter a tus hijos a trabajar a la policía, les voy a inventar plazas para que sean policías. Entonces, metí a todos sus hijos a nómina de las personas campesinos a los que les compraba, y cuando aceptaban los campesinos, después les decía, pues ahora van a tener que hacer lo que yo diga porque si no los van a meter a la cárcel por estar cobrando sin hacer nada. Sí, prácticamente le habían vendido la vida. O Sí, sea, no es un trabajo para recibir una remuneración, que es lo normal, es que les habían vendido la vida. sí es impactante esto. Entre más seguimos viendo, dice, bueno, o sea, básicamente pues la gente caía en las trampas, era muy hábil para poner trampas. Y
él dicen que empezó a manejar todo por centenarios, que era lo que usaba mucho, centenarios o monedas de plata para que no hubiera huella. Él nunca aceptaba dinero ni nada por el estilo, o sea, iban manejando las sustancias. Bueno, en esas cabañas dicen que hacían unas fiestas épicas, que nadie quería, o sea, que toda la gente que trabajaba decían, ay, no, otra fiesta no, porque eran desayunos, comidas, cenas, sustancias de todo tipo, lleva a esta persona, trae a esta persona, o sea, escogían casting de hoy quiero con esta persona y con esta y con esta y con esta, y vamos a hacer esto y esto, y él tenía el control total y absoluto de qué se iba a hacer en esas cabañas, donde hacía todo. Pero, ¿cuántas situaciones de violencia? Porque sabemos que el alcohol, las sustancias, todo mezclado, y este hombre con el poder absoluto sobre la vida de los demás, ¿cuántas situaciones de violencia no se habrán vivido ahí? Sí, porque además fue muy famoso por hacer otras propiedades. Una vez le gustaban las rejas del castillo de Chapultepec y se las llevó a una casa. Hizo un Partenón enorme en Ay, Ixtapa, que era casi una mansión, un castillo griego. Y le gustó el estudio 54 en Nueva York e hizo un estudio 54 también aquí en Ciudad de México, réplica exacta de ese lugar. O sea, de ese nivel de ostentoso llegaba ya. Tenía un socio con el que hizo muchas cosas malas, obviamente, que se llama Castañeda Mayoral. Y él adoptó a la artista brasileña Gina Montes, a la carabina de Ambrosio, ajá. la que Sí, bailaba sí, todo el sí. tiempo. Y dice que le puso un departamento en Eugenia 701 y la tenía llena de lujos y le firmaba sus cuentas en un centro nocturno que se llamaba El Marrakech. El Marrakech, en el libro Nación TV, te habla que ahí era donde estos personajes que él manejaban todo el tiempo, como la triada que manejaba todas las sustancias, que eran Paco Stanley, que era Víctor el Pirulí y que era Humberto Navarro, era el lugar donde distribuían todas las sustancias y donde Luisito Rey era el encargado de llevar también chavas junto con Sergio Andrade. Este era el epicentro de todo lo malo que pasaba. Era la escuela. O Era la sea, era el edificio. Sí. Este lugar que se llama el Marrakech, donde él se gastaba 100,000 pesos diarios en invitar a periodistas y famosos. Ahí invitaban a periodistas y famosos para manipular todo, para tener a todos los famosos, para manipular la opinión pública, para manipular a los periodistas. Y ese lugar pues, lo controlaba todo el negro. Que recuerdo, vuelvo a decir, el negro Durazo vivía en una misma privada, donde también vivía Andrés García, donde también vivía, tengo entendido, Héctor Suárez y vivía Luisito Rey. En Todos una ellos casa que le prestó Andrés García. y es donde platican que todos ellos de niños jugaban con pistolas y con armas que el negro Durazo les ponía porque hacían lo que les daba la gana. Empezaron después a captar joyerías, porque a través de joyas era como pagaban o como daban regalos a muchas personas. Y vuelvo a recordar el libro de Nación TV, donde habla, no, de Nación TV no, de Emma y las otras señoras del arco, donde Anabel Hernández platica que estos personajes tenían maletas llenas de joyería que daban a las mujeres que iban a hacer intercambio de favores. Por aquí te va narrando cómo iban captando a las joyerías para hacer cosas muy diferentes. Dice que se acostaba con quien quería. Te digo, hay un video que de hecho vi con Jorge Carvajal haciendo la investigación donde él platicaba que dos de las novias más famosas de este personaje eran Verónica Castro y Olga Briskin, según lo que se A me... estas alturas ya dudo que fueran novias y que fuera algo consensuado. Es que te digo, no hay forma de decirle que no. O sea, decirle que no. Exacto. Platican una historia de cómo ella misma, Gina Montes, tenía un novio. Y este personaje, el negro Durazo, le dijo que quería tener relaciones con ella. Ella no quiso, el novio la intentó defender y le quitó la vida al novio y Gina Montes tuvo que huir. Tuvo que huir y tuvo que esconderse todos estos años porque así era. No había forma de decirle que no. Él hacía lo que quería. De hecho, Andrés García dice que era casi su hermano, que era una persona buenísima, que él era una persona muy leal y muy amable. Lo platica en la reseña que hice también del libro El Consentido de Dios. Platica de todos los nexos que tenía con él y también te habla de la importancia que tenía en la carrera de Luis Miguel. Finalmente Andrés García es quien conoce a Luisito Rey, le da trabajo con el negro Durazo y es cuando se dan cuenta que Luis Miguel tiene talento. El negro Durazo da la instrucción de que Luis Miguel cante en la fiesta de la hermana de López Portillo y es él quien mete todo el dinero para hacer el primer disco de 1 más 1 igual a 2 enamorados. Y ya sabemos por qué Luis Miguel, desde siendo muy chico, le metían sustancias embriagantes, porque lo ponían a acostarse con mujeres de la vida galante. Y platica Andrés García que los primeros
pláticas que dio Luis Miguel, o la primera vez que sale cantando siendo muy chiquito en un programa de televisión, era porque también lo llevaba a cantar en lugares que tenía en el norte. De hecho, hay un video de una presentación de Luis Miguel muy chiquito. Su primer presentación creo que fue en Chihuahua. Y a mí, mira, no me extraña. El que Andrés García hablara también de este hombre es porque probablemente era igual. No sé si recuerdan una última entrevista que tuvo Andrés García, de las últimas, tal vez un año antes de morir, 6 meses, no sé, y saca un arma larga y le preguntan, ¿tienes permiso? Ah, sí. O sea, el permiso. No, esos permisos no, o sea, yo sí, pero tengo permiso. Espérate, viene lo más fuerte. Ay, a ver. No, viene, o sea, yo sí me quedé así con los ojos cuadrados. Dice que como manejaba toda esta red de prostitución en Ciudad de México, que agarraba a las chicas que le caían bien o le gustaba y las ponían en puestos importantes. Imagínate nada más, todas estas chicas que, bueno, pobres, muchas cosas que les tuvieron que pasar, las ponían en puestos muy, muy importantes. Iba a ser gobernador de Sonora y no funcionó. Pero básicamente lo que él institucionalizó fue la mordida. Ponía a todos los policías a cualquier falta llegar y ya sabes, la mordida y la mordida y la mordida. Y si no das dinero, te quitamos el coche, te lo robamos, hacemos esto. Y él recibía dinero de todas las mordidas de todos los policías. Los capacitaban para extorsionar a los ciudadanos todo el tiempo, y a muchas personas que se quisieron resistir a hacer eso no les fue nada bien. Está increíble. Está increíble de fuerte y Es de la coraje. corrupción en su máximo esplendor, No, y no, no. como siempre los ciudadanos estamos solos y con la licencia de Dios es que andamos por la vida. No, y estamos empezando. Comenzó a tener contacto con mafiosos internacionales, a los que traía aquí, los trataba como reyes, y empezó a este sistema de policía en diferentes lugares. Tuvo un poder excesivo. Fíjate, si iba a un restaurante y veía que había hombres guapos que la esposa pudiera ver o la pudieran ver, mandaba a sacarlos y les decían a ellos, ¿tu cena está pagada? Lárgate. Y que ninguno dijo que no, y dice él, qué bueno, porque si no, no lo hubieran pasado bien, pero a este nivel llevaba, el hecho de tener de los que llevar. Aquí es donde viene el papel de la esposa, porque es de que conseguían dinero en actos sociales, espectáculos y donativos. La señora empezaba a hacer, ya sabes, conciertos y esto, lo otro, y cenas, obviamente con todo este glamour de los socialites y los artistas para conseguir dinero y lavar y lavar y lavar y lavar y lavar y lavar muy bien su ropa para ir a las fiestas. Ella se encargaba de hacer festivales, premiers cinematográficas y eventos sociales, Silvia Garza de Durazo. Ellos juntaron dinero, por ejemplo, para hacer Reino Aventura. Exactamente, falta lo del río Tula, que está muy fuerte. Básicamente en el río Tula, él sí hacía muchas cosas malas, pero también no soportaba a los delincuentes. Entonces de repente hubo muchos que habían perdido la vida en el río Tula y resulta que eran personas que se metían a robar a casas. Y él decía, no vas a tener juicio, no te vas a meter a prisión. Les quitaba la vida. Él no era de, ay, voy a ver si un juicio justo, y no. Adiós. Delincuente, adiós. Le robas a la gente pobre, adiós. Lo que sea, lo desvivía. O sea, pero lo que hacía él era horrible, y si hubiera hecho las cosas bien, hubiera atrapado ladrones, meterlos a la cárcel, pero yo creo que sentía que estaba lavando sus culpas. Sí, a lo mejor intentaba como equilibrar un poco. Había un afamado otorrinolaringólogo que se llamaba Manuel Rosete, que también consumía sustancias y le pagaban con sustancias, que con él mandaban a todos los artistas que de tanto meterse sustancias, que también viene el libro de Nación TV, que hubo un momento donde el tigre dijo, oye, ya estoy harto, en las novelas todo el tiempo tienen hemorragias en la nariz de la gente y ya estamos cortando mucho, o sea, haz lo que quieras fuera de aquí, pero o sea, ya basta. Pues estaba este otorrino que también lo atendía a él, aparte de todo lo del medio artístico que le llevaban, y que eso, porque tenían resequedad y hemorragia y tenían que equilibrarlo con sustancias alcohólicas. Que siempre que viajaba con con una maleta con ropa y otra maleta llena de todo tipo de botellas de alcohol y sustancias, polvos, hierbas y demás. En otra maleta, una maleta exclusiva para eso, al nivel de excesos. Y tengo casi la seguridad de que era más grande la maleta de los excesos que la de la ropa. El negro se divertía mucho, metía muchas mujeres en su oficina, que tenía todo lo necesario para hacer fiestas enormes, pero le tenía, fíjate, estamos hablando de uno de los criminales más grandes de la historia, pero ¿qué crees, Maggie? Le tenía miedo a su mujer.
Como Sí, debe ser. sí, eso en verdad, le tenía miedo a su mujer, entonces él tenía como un elevador donde cuando decían, ya viene la señora, las aventaba ya por el elevador que bajaban a la cocina y las desaparecía, que estaba como escondido, porque dice que todo el tiempo que estaba teniendo fiestas y fiestas y fiestas, y que tenía una amante que se llamaba Lidia Murrieta, que le había puesto departamento y que dijo, che viejo impotente, ¿para qué quiere tantas mujeres si no funciona para nada? Eso dijo ella. No sabemos exactamente qué es lo que estaban haciendo. Sí, los quemaban en hornos a las personas que agarraban en el Partenón. Había un horno grandísimo donde también los desaparecían. No, es que hay muchísima información, pero estamos intentando hacerla más enfocado a lo que nosotros manejamos, que es el medio del espectáculo, porque hay mucha información que es completamente fuerte y por eso Maggie y yo estábamos analizando mucho cómo hacer Sí. esta reseña, ¿no? Sí, de hecho, hay temas muy, muy delicados que decidimos como omitir y también hacerles la invitación, obviamente, para que después ustedes consigan el libro, pero encaminarlo hacia el espectáculo. Ahora, yo aquí quiero hacer una pregunta que me acaba de surgir en este momento. Si él le tenía miedo a la esposa, ¿cuántas ideas de las que él ejecutó tuvieron su origen en la mente de la esposa? Es que la esposa formaba parte de todo esto. Ujú. Este libro es prácticamente imposible conseguirlo. Prácticamente imposible conseguirlo. Es uno de los libros más difíciles de conseguir, por lo que ya estamos viendo. Fíjate, este hombre tenía un circuito cerrado, donde si veía una mujer que le gustaba, decía, tráiganmela. Y ya no podían hacer nada. Porque además de que entraban, obviamente, pues, no es que fuera por gusto, pero que siempre salían con joyas, con dinero de ahí. O sea, no había forma de decir que no. Entonces, bueno, salían con joyas de dinero y que si lo hacían bien, algunas hasta les mandaban a comprar coches. Y había muchas esposas de policías que no habían hecho las cosas bien y llegaban las esposas o los familiares a que ayudar a sus familiares y a cambio de no portarse mal con ellos, tenían que acceder a favores. No, horrible. O sea, estaban manipuladas, coaccionadas, o sea, todo lo que sabemos que ocurre en este tipo de organizaciones, pero además aquí era que tal vez ni siquiera estaban del todo manipulados al punto de sentirse convencidos de lo que estaban haciendo, pero sí manipulados por el temor de lo que le pudiera pasar a sus familiares, ya ni siquiera a ellos. Pero ahí te va lo más fuerte. ¿Cómo conseguía a las chicas? Que aquí es donde digo que es el origen del A clan. ver. Había una señora que se llamaba Manuela Lorenzo de Fernández, que era la directora de las bastoneras de Veracruz. Ya sabes, las que juegan con los bastones. Las del carnaval. Y a través de cosas artísticas, como estas bastoneras, y había varias formas de hacerlo, finalmente lo estaba haciendo. Dice que tenía un elenco de muchachitas de 16 a 20 años, menores, esta mujer que hacía bastoneras, y su hija, que se llamaba Alba Lorenzo, la hija de esta señora, también estaba ahí, pero que a ella no la prostituían, porque ella era la conseguidora, así le pone, ella era la conseguidora de muchachitas, La facilitadora. la facilitadora. Y así el negro usó sus influencias para que ella se presentara en programas como Hoy Mismo y Siempre en Domingo. Gran parte de las personas que estaban en esto los apoyaban en programas como Hoy y Siempre en Domingo. Fíjate cómo se van mezclando todo, porque aquí estamos viendo cómo había ya este sistema de captar mujeres para explotarlas, Sí. para tratarlas, que Y está, menores de edad. y menores de edad, que está súper fuerte, en verdad. Por eso decíamos que este libro era el origen de todo, porque está muy, muy fuerte. Que imagínate nada más una mamá y su hija consiguiendo chavitas, que ellas pensaban en ser bastoneras y terminaban en estas fiestas donde Eso eran te iba vistos a como decir. productos, donde terminaban estando adictas a sustancias, donde terminaban haciendo todo, y les prometían también ser artistas, como esta chica que no salió, pero no me acuerdo, no hoy mismo y siempre en domingo. Y también te habla de los nexos y las influencias que tenía este hombre sobre el espectáculo y lo que estábamos viendo y sobre quién estaba y quién no. Un Luis Miguel fue creación de este hombre. Y ahorita Sí. vas a ver. De hecho, el mote del sol es el quien se lo pone. Pero Maggie, ¿qué crees que hacía? Esto que sigue es muy fuerte. A ver. Tenía una relación con artistas importantes. Y lo que hacía con los artistas que tenían relación con él, por decirlo de alguna forma, era a todos ellos les daba armas y una charola de policías.
para que todos estos personajes importantes de la farándula pudieran hacer lo que quisieran con eso. ¿Y qué crees? Da nombres. Dice Flavio, Pepe Jara, que no sé si te acuerdas que era la persona que estaba protegiendo a Sergio Andrade, que se hablaba Ajá. de que él tenía un hotel y que ahí estaba Sergio Andrade. Flavio es el cómico. Sí. Pero Pepe Jara, el protector de Sergio Ah, Andrade. es que ahí está el nexo. Allí están los nexos. Por eso te digo que esto, Chucho Salinas, Héctor Lechuga, el Loco Valdés, Chabelo, Nelson Ned, Enrique Guzmán, Manolo Muñoz y Antonio Aguilar, entre otros. Todos ellos con charola y con pistola. Y aquí dice que Enrique Guzmán una vez casi lo meten en la cárcel porque amenazaba a todo el mundo con pistola. Que María Rebeca, en el capítulo que hicimos de cuentos infantiles, platica Sí. de cómo él sacaba un arma y se la metió a su papá en los calzones. O sea, imagínate cómo terminó formando un escuadrón de artistas a los cuales les compartía sustancias y además les daba charolas y armas para que pudieran hacer lo que les diera la gana. Y fíjate, eso ya lo habíamos escuchado muchas veces como un rumor y este hombre lo está asegurando aquí. Sí, es súper fuerte. Por eso este libro, yo sí creo que es el libro más fuerte que jamás me haya tocado reseñar. Porque aparte sí, te junta todas las piezas y te pinta todo el panorama muy fuerte. Dice que tenía un hijo que se llamaba Yoyo, de 7 años, que él tenía 8 escoltas, camionetas, y que si lo reprobaban a él los sus amigos, pues mandaba a destruir los coches de los maestros o hacía lo que quería. O sea, Ay, no, hijo, exento. ah, Vete, tienes 10. 11 de calificación. Es más, si quieres Maestra, no es que no vengas, es tengo, más, si quieres te doy un... no, mira, a mí me pasa así, maestra, es que, ándale, mire, porque la verdad no fui al doctor y cómo justifico. Yo le diría, hijo, conmigo no justificas nada, ya tienes justificado el ciclo escolar. Pues fíjate, como Tepito y Zona Rosa, que sabemos que en Tepito, pues bueno, se decía que se manejaba toda la delincuencia, pero también la Zona Rosa, donde había todos estos bares y era lo más elegante, Ujú. eran zonas donde él trabajaba y todo mundo se tenía que mochar con él, que ahora se le llama derecho de Pisa. Ajá. Habla de José Sulaimán, de cómo lo inculparon de haberse, él era el director de Vox, que lo inculparon de haberse robado unas piezas prehispánicas. Además de que inauguraba bares donde iban la doña, Cantinflas, o sea, estaba todo ligado con todo, estás hablando de esos niveles. Eso me da mucha risa. De repente, al amigo este de El Negro Durazo se le ocurrió que quería, dijo, pues, también tengo facilidades artísticas y quiero meter una canción a la OTI como compositor. Entonces platica que todos los cantantes y todos los compositores se acercaban a él y yo te ayudo para que compongas bien, te vamos a asesorar. Y lo que hacían era reuniones para poder hacer canciones donde iba todo mundo, todos los artistas, donde terminaban haciendo orgías, donde había gente, donde había sustancias, donde había todo, y que hacían unas canciones medias gachas, que al final se nos olvidó, pues vamos a hacer otra para acordarnos de cómo era Y la necesitaban otra canción. reunión a donde llevaban mujeres probablemente y hombres mayores y menores y volvían a hacer sus porquerías y abusaban y se nos olvidó la canción y hay que hacer otra reunión y era el cuento Así de no es. acabar. Que Pero al mira, fin, sí. perdón, nada más antes de seguir, estaba buscando porque me llamó la atención esa, porque existe la compañía de Alba Lorenzo todavía. Y acabo de ver, este año fueron los 100 años del carnaval, si no me equivoco, por eso fue Reina Yuri. Y la denominan, y la nota dice, Orgullo Jarocho, las bastoneras de Alba Lorenzo. Y que esta mujer y su trayectoria, bueno, nunca me imaginé, hasta ahorita que lo menciones. Pero es a lo que voy. Era un sistema que se replicaba y se replicaba y se replicaba y se replicaba, Sí, apoyado por todo el mundo. Estamos hablando aquí de políticos, estamos hablando de gente del crimen organizado, estamos hablando del medio del espectáculo, estamos hablando de todo mundo, porque además, ¿sabes por qué muchas cosas no se van a saber nunca en la vida? Porque todo mundo formó parte. todos están embarrados, ¿cómo van a salir a decir algo? Todos están embarrados y todos formaron parte. Es súper fuerte ver todo esto. Quien finalmente terminó ayudándolo para meter su canción a la OTI fue Pepe Jara, precisamente.
el señor que tenía el hotel donde decían en Chisme No Ujú. Like que tenían a Sergio, él fue quien terminó ayudándole a la canción. ¿Y qué crees? No calificó la canción. Al No me final, quiero ni imaginar cómo se puso. al final, te hace las cuentas de todo lo que se robaba y te va especificando en dónde y cuánto y qué y demás, y te das cuenta que era inmoral. Todo lo que la cantidad de dinero que quitaban era casi, casi imposible. Finalmente lo detuvieron, pero estuvo únicamente preso 8 años. Tuvo cáncer de colon y después de 8 años de estar en libertad, él perdió la vida. Vuelvo a repetir, en el libro de Luisito Rey se habla de cómo Andrés García contactó a Luisito Rey con este hombre Ujú. y terminó en todo en este medio, y de cómo también Sergio Andrade trabajaba para todas estas personas. Y ahí fue como inició y fue donde aprendió cómo funcionaba todo esto y cómo eran como células que se iban formando independientemente de todo, porque pues bueno, no era de que iba con una persona a otra. Los centros donde todo esto surgía eran orgías, donde había todo tipo de sustancias y todo tipo de personas y donde todos resultaban siendo cómplices y todos tenían que cubrirse a todos. Pero es que creo que es parte del sistema que este mismo hombre instauró. Los embarramos a todos para que todos se tengan que alinear y entonces tengan que hacer lo que nosotros decimos, porque si no los echamos de cabeza también. Y entonces al final toda la gente se quedaba callada. Sí, este libro en verdad es sorprendente. O sea, ya hasta aquí llega el libro, se termina, para cerrar un poquito con eso, pero antes de pasar a lo del podcast de Liliana, ¿qué opinas de este libro, Maggie? Creo que me faltó leer la parte más interesante. Cómo los llenaba de charolas y de metralletas y de patrullas, y cómo todas estas personas tenían toda la impunidad del mundo, eran famosos, tenían dinero, tenían armas, tenían sustancias, se acostaban con quien quiera. Entonces, por eso, ¿cuántas personas formaban parte de esto y cuántas personas tienen que callar? ¿Y cuántas personas no pueden hablar de todo esto que estaba pasando ahí? ¿Y cuántos quisieran hacerlo? No sé, yo Y, sí me quedé en shock, te lo juro. O sea, me quedé en shock porque uno de chico veías, pues, si veías la televisión y veías a todas estas figuras y no te imaginabas todo lo que había detrás. Porque como dicen, todo mundo quería quedar bien con este hombre porque estar bien con este hombre era sinónimo de, ya la hiciste, ya la armaste. Él hacía carreras, destruía carreras, él daba manos llenas, él era la puerta a un mundo lleno de excesos, donde la gente tal vez eran como trampas, porque lo vimos con Gaby en el libro de Gaby, mm, cómo ella fue transformando su vida de ser una chava que tenía un sueño a terminar siendo usada por todo el mundo, abusada por todo el mundo, cayendo en las sustancias, con vacíos emocionales muy fuertes. Y es tristísimo todo eso. O sea, yo estoy choqueado en verdad, pero sí creo que esto nos explica de dónde surgió todo de lo que estamos hablando, cuál fue el origen de todo esto. sí, porque es la persona que establece estas conexiones, estos nexos entre lo político, el medio del espectáculo y el crimen organizado al final del día. Y que se valía de la posición de ciertas personas, ya fuera por su fama en televisión, que en aquel momento era lo más importante y lo más relevante, o la posición económica, social, política, y por eso llegó a ser el cochinero que fue y que quisiera decir que eso ya no sucede, pero que probablemente siga sucediendo. Así es, pues bueno, hasta aquí llegamos con esta reseña de este libro, que sí, por algo, yo sí creo que es el libro más fuerte o más escandaloso o más duro de México, por todo lo O que dice. revelador. Sí, o sea, es muy fuerte y cuando ya tienes todas las piezas, como nosotros que hemos hecho varias reseñas y que tenemos toda la información, es muy fácil armar las piezas y darte cuenta de cómo a través de este personaje surgen todas estas cosas que hasta el día de hoy nos siguen afectando. ¿Y por qué todas estas cosas se callaron? ¿Y por qué todas estas cosas se protegían? ¿Y por qué nada de esto pasó? Nada. ¿Y por qué muchas víctimas son víctimas porque pasó eso y porque nadie dijo nada? ¿Y por qué es importante que hoy se hable de esto con la seriedad que se merece, que se le dé la seriedad que se Sí. merece?
todos los involucrados, todos los que estamos involucrados, que no convirtamos esto en un chismerío, sino en el tema serio que es, porque esto depende en la vida de muchas personas, ¿no? Y puede ser algo que ayude a prevenir estas situaciones, pero cuando tú lo conviertes en un chisme se vuelve algo irreal, algo que, quizá pasó, quizá no es un chisme, tal vez no tiene ni fundamento. Y no, sí hay un fundamento. Sí. Y cuando Y tienes sí, bien claro, sí, perdón, Mike. no, y sí es algo que como sociedad debemos de analizar, de tener presente para prevenir estas situaciones a largo plazo, porque si hubiéramos sabido esto en el 95, por ejemplo, tal vez del 2000 para acá no existirían estas historias porque todos sabrían que pueden hablar, pero no sucedió así. Así es. Y ahora sí que producto de todo esto, que nos va a ayudar a entender, Liliana saca su nuevo episodio que se llama El Niño, donde nos ha tocado ver toda la transformación de Liliana, que todos fuimos testigos de cómo a partir de haber hablado con varios especialistas, ella fue entendiendo muchas cosas y cómo fue cambiando su visión de todo lo que estaba pasando, hasta que en este capítulo, por primera vez yo veo que dice, todas fuimos supervivientes de Sergio y sus probables copartícipes. Ya no habla únicamente de Sergio, ya abiertamente está hablando de Sergio y sus copartícipes, sin dar nombres ni nada por el estilo. Y sí, creo que se nota un cambio en ella, se ve una postura diferente, 100% a favor de las víctimas y sí, ya deja muy claro que para ella existen 3 personas que son las responsables de todo lo que pasó, no una, no un único culpable como todo el tiempo lo maneja, Ujú. y es su nueva visión. Te platica de cómo una vez las... Voy a dar como pistas porque lo importante es que vayan y lo vean, para que Sí. ella tenga la retribución a su trabajo. Les vamos a dar únicamente unas pistitas para que vayan y lo vean, porque habla de todo lo que pasó con todas ellas en un coche, de cómo Gloria tomaba fotos a ellas para que la mandaran a su familia. Te habla de cómo en Toledo, que es un lugar hermoso, compraron una propiedad que se llama Los Sauces, ella de 18 años, y cómo la ponían de 18 años a comprar propiedades para ir amarrando poco a poco y cada vez más. Pues que era, y cómo fingían ser familia. Sergio era el papá, Gloria era la esposa, y ella pues, compraba las propiedades para obligarla, porque también tenía la ciudadanía, según entiendo, Ujú. y podía comprar ese tipo de propiedades. Se habla de que esta propiedad solamente tenía un baño, donde solamente Sergio, Gloria y Mari se podían bañar ahí, y a ellas le daban un baño ecológico, que si quieren saber qué es el baño ecológico, vayan a ver el capítulo. Te platica del parto de Karina y te habla de Francisco Ariel, que es el niño a que se refiere, y de los maltratos tan horribles que le hacían. Que nos habla también de que hubo mucho más víctimas que solamente ellas, que también muy poco se habla de los bebés que fueron víctimas colaterales o víctimas directas, yo también podría decir, sin saber mucho de eso. Te habla de hasta Superman existe, el castigo a Carola de la piedra, que vean ahí cómo lo detalla, y de cómo había únicamente comida para Sergio y Gloria y a veces para Mari, que creo que eso te marca por completo la estructura que ella al menos nos está diciendo cómo era y cómo funcionaba. que, perdón, vayan a verlo, pero siento que ya estas historias y ya con una Liliana descaptada, que ya sabe que no pertenece a esa familia, que no es una familia, hay un paralelismo con el libro de Carla en donde ubican a Sergio y a Gloria al mismo nivel y a Mari abajo. Bueno, Sí, digo Mari porque así lo mencionan ellos, abajo. sí. Y también ya empieza a hablar de las historias de otras personas. Te platica una historia desgarradora de Karina con su nene. Te platica una historia también desgarradora de Katia. Ya de alguna forma está recibiendo en su podcast a otras personas para que también a través de su vitrina pueda contar las historias de ellas. Eh, También te habla de cómo Gloria y Mari competían por ver quién era la más amable con Sergio. Y de cómo, ya dice, varias de ellas me maltrataban por instrucciones de ellos. Y te habla de cómo finalmente después se fueron a Málaga para, vamos a ver qué es lo que está pasando. La idea es que vayan al canal de Liliana Soledad Regueiro y que vean el episodio para Sí. platicarles únicamente algunas pistitas y que ustedes vayan allá y la vean y ella tenga la retribución por el trabajo que está haciendo. Aquí es lo que vamos a hacer, vamos a promocionar el podcast, vamos a hablarles un poquito de lo que se trata,
para que vayan allá, lo vean y conozcan la historia completa, ¿no? Ahí. Porque además de escuchar una historia tan fuerte, también a nosotros nos llevó incluso a pensar a todo lo que ella tuvo que procesar, todo lo que ha pasado. Entonces, lo correcto es que ella reciba el cariño, el apoyo, lo económico, porque sí, también se vale. Y que también, y yo lo comentaba ayer, también es algo que por lo menos a mí ya me estaba generando afectaciones a nivel emocional, el no solo escucharlo y tener que asimilarlo, sino el narrarlo y contrólate el nudito en la garganta, porque son historias horribles. Es muy fuerte y volvemos a ver todas estas historias y se tienen que hacer justicia. Precisamente, únicamente ya para cerrar, Anabel Hernández, que ya lo platicamos en un principio, que también tiene la misma editorial de Penguin, que es el libro donde está saliendo también Carla de la Cuesta, habló, que me da mucho gusto que estos temas ya estén tomando en foros importantes como esto fue en Aristegui, en el canal de Carmen Aristegui, donde una Anabel Hernández te habla de que no puede ser que por proteger la imagen de un producto se deje de hablar o de denunciar a personas, porque obviamente de cancelarse el libro de Carla, esto marcaría un precedente en el cual todo mundo ya no podría hablar de nada ni de nadie, porque imagínate que el Chapo o que el presidente o que cualquier senador hagan de su nombre una marca, por lo tanto nadie puede hablar porque está dañando la marca y hay que tener cuidado con el antecedente que se está manejando con esto. Obviamente se puede entender la otra parte que también está diciendo quiero que esto se detenga porque me puede lastimar, pero bueno, habrá un juicio donde cada quien llega a sus propias conclusiones, ¿no? Sí, pero además va más allá porque es el limitar no solo un trabajo de investigación, sino el poder contar tu propia historia. Porque entonces yo ya no voy a poder decir, ay, una vez mi mamá me regañó porque llegué tarde, demanda a mi mamá, de mi mamá hacia mí porque la mencioné. Y sería esa historia para todos, o sea, es un ejemplo. Pero sí sería muy nos afectaría incluso como sociedad, porque ya no es que vayas a hacer un trabajo de investigación y lo platiques y narres tus resultados, es que ya nadie va a poder contar su historia. Si la persona o las personas involucradas no permiten que hables. Sí, y bueno, también ver cómo este podcast, y lo hemos dicho muchas veces, se vio una evolución en todo lo que pasó. Aprendimos muchísimo. Se hizo un gran trabajo hasta ahorita. Sigue haciendo. Hubo muchos profesionales y profesionistas que nos enseñaron muchísimo, que aprendimos mucho y que educó mucho a la sociedad. Y ese es un valor que no se le puede quitar a este proyecto de Liliana, que ha sido muy valiente, que ha denunciado muchas cosas y que nos ha enseñado mucho. Entonces, bueno, hay que dársele apoyo y que nunca olvidemos que siempre lo más importante va a ser hablar con la verdad y hacer justicia y darle la seriedad que estos casos se merecen, porque de esto pudiera depender la vida de muchas personas. Y que la historia que cada una de ellas cuenta y víctimas de otros casos cuentan son sus historias, es lo que cada uno vivió, no nos pertenece, no podemos estar diciendo, no, ella miente, ¿estabas tú ahí? Sí, la información es poder. Vean este podcast, vean estos libros también, estas reseñas también, que es importante hacerlas porque muchos de estos libros están perdidos o desaparecidos o no se hablaron o no estaban complementados con esta información. El libro de Carla hasta ahora se sigue vendiendo. Es probable que no se venda para que lo hagan. El libro de Carola está vendiendo también mucho, afortunadamente. Son dos visiones diferentes de un mismo caso. Y lo importante es que se hable, como se ha hablado en otros libros anteriormente, como se ha hablado en otros podcasts, como cada quien ha tenido la oportunidad de hablar y de decir, y pues bueno, no se pueden silenciar las voces, porque a través de silenciar a las personas es como todo este tipo de cosas crecen. Entonces, pues bueno, ¿algo más quiere decir, Maggie, antes de que nos vayamos? Que nos vemos mañana para preguntas y respuestas y que pues está muy fuerte el libro, pero eso, que hay que levantar la voz, hay que hablar, hay que permitir que cada quien cuente su historia, no solo de este caso, sino de cualquier otro, porque eso nos sirve para prevenir este tipo de situaciones. Si hubiéramos escuchado a estas mujeres cuando sucedió esto, tal vez no hubieran sucedido muchas cosas de las que pasaron después. Sí, y sobre todo entender que los humanos siempre podemos fallar y que la gente siempre te puede fallar, pero lo que nunca nos va a fallar a nadie es apoyar causas como esta que es tan importante, que es evitar que los niños que deben ser cuidados y protegidos sufran este tipo de abusos. Y a través de la Sí. información y de lo que estamos haciendo,
es que todo se puede mejorar. Así que si en lo que tú crees no es en algo humano, si en una causa que protege muchas cosas, esa nunca te va a fallar. Y nosotros vamos a seguir buscando y luchando por hacer justicia a todas estas menores que pasaron y sufrieron muchas cosas y que el mundo entero, porque no únicamente México, el mundo entero les dio la espalda. Así que bueno, gracias a todo el mundo, nos estamos viendo, se les quiere, gracias, bye. Bye.